Cómplice FM le informa todo el tiempo. Síganos en la red social X, búsquenos como Radio Cómplice FM y manténgase bien informado. Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos. A esta hora saludamos a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Vamos a hablar sobre la situación del sector agropecuario ante el paro nacional que lleva adelante la CONAIE. ¿Cuáles son las afectaciones, las consecuencias de esta paralización, del cierre de vías, sobre todo en el sector lechero, en zonas afectadas precisamente por el paro, en las provincias de Imbabura y también del Carchi en este momento? Esa es la primera inquietud que le trasladamos a Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación a este diálogo. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos están siguiendo en la entrevista. A ver, creo que es importante reconocer que en este momento los bloqueos viales fundamentalmente se han dado en la zona norte de Pichincha y centro-sur de Imbabura, ¿ya? En donde la producción, principalmente lechera, que no ha podido ser enviada a las plantas de procesamiento, lamentablemente ha tenido que ser botada tanto en los campos o como los productores buenamente puedan sostenerla. O sea, lamentablemente la leche no puede ser guardada por más allá de 48 horas, y reconocer que los productores de leche, si bien en alguna medida podrían hacer algunos quesos, pues no tienen la infraestructura para procesamiento de quesos, almacenamiento de queso fresco. ¿Y por qué menciono el tema también, no solamente de esto en los productores? Porque en el caso de la provincia de Carchi no tiene problemas de conflictividad viales, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, la producción de leche de Carchi está trasladándose a las industrias, pero estas, al no poder evacuar esos productos terminados hacia los principales mercados de Quito, Guayaquil, etcétera, o lo poco que pueden evacuar es a través de las vías que van por Esmeraldas, se ven abocados a tener grandes cantidades de producto terminado en sus espacios, en cuartos fríos, que tampoco están hechos para abastecer, para guardar el producto por una semana, 10 días, 15 días. Entonces la situación allá también se ve muy compleja. De igual manera está sucediendo ya con la papa. También hemos visto ya el tema del transporte público, gente que necesita salir de Carchi hacia Quito, hacia Guayaquil, pues tiene que pagar cuantiosos tarifas de transporte por lo extenso y lo largo que se ha vuelto el viaje, por todas las vueltas que tienen que dar para poder llegar a sus destinos. Ahora, Rodrigo, a propósito del tema de las afectaciones y específicamente en lo de la leche, ¿es real que hasta el momento se han botado entre 12.000 y 15.000 litros de leche? Es decir, se han botado literalmente a la basura. No. Eso es lo que se habla de la zona de Otavalo, en la franja Selva Alegre Otavalo. Realmente lo que se está votando en lo que se ha perdido en estos, ya no son 10 días, ya estamos hablando de 12 días, estamos hablando sobre 1,5 millones de litros ya. O sea, no es un tema muy serio. Estamos hablando de un alimento de primera necesidad, pero más allá de ser un alimento de primera necesidad, ahora vamos al otro lado de la tortilla. Muchos de los manifestantes también son productores de leche. Sus comunidades son productores de leche. En la zona de impacto de la provincia de Imbabura, por ejemplo, tú estás hablando de más o menos, hay propiedades obviamente más grandes, hay propiedades mucho más chiquitas, gente que ordeña 1, 2, hasta 3 vacas, que son la gran mayoría de productores. Entonces, esa gente también está complicada. Algo de esa leche se la podrán consumir, pero no todo. Entonces, también ellos están perdiendo su pequeño ingreso por venta de leche, que no lo están teniendo. De igual manera con las otras legumbres. Cuando ampliamos el escenario, vemos ya
la plaza de ponchos de Otavalo está completamente paralizada ya 12 días y es donde se venden las artesanías de la zona. Cotacachi, una zona industrial de cueros, está completamente paralizado. Antonio Ante, donde ya vimos confrontaciones, sociedad civil con manifestantes. Zona textilera también está paralizada. El área de la producción de azúcar, si bien entiendo que el ingenio sigue produciendo al norte de Ibarra, pues claro, siguen almacenando stock en las bodegas. Se puede almacenar, gracias a Dios, con mayor facilidad que productos frescos como el queso, por ejemplo. Pero hay otros productos, como por ejemplo el de las flores, claro, centralizado en el sector de Cayambe, en el límite entre Pichincha y Imbabura. Esta también es una afectación bastante fuerte. Y también considerar que la gente del sector y muchas de las personas que están en las movilizaciones, en el paro, son gente que trabaja en las florícolas. ¿Cómo entender esto, Rodrigo? A ver, realmente hemos visto que del sector florícola han estimado pérdidas muy importantes. Estamos hablando de millones de dólares y vemos que el producto debe salir a aeropuertos, ¿ya? Los bloqueos de vías se han tratado de mantener, se abren y se cierran vías, hay que estar atentos a eso, pero obviamente la flor que no pudo salir al aeropuerto y se pasó, digamos así, termina en procesos de compost, regresando a ser fertilizante, como pasa con el caso de la leche, en los mismos planteles florícolas. Sin embargo, ahora, cuando vamos a ver, la gente que está trabajando en las florícolas, ellos están tratando de ver cómo llegar a sus trabajos. Y más bien lo que hemos visto es que manifestantes han intentado bloquear el acceso de los trabajadores a las florícolas. Y esto es un tema esto termina siendo lo que se denomina así pueblo contra pueblo. Es algo que terminamos dañando más a la sociedad que nos rodea. Dañamos más al vecino, dañamos más a la señora de la tienda. El comedor que queda a una cuadra donde la gente se alimenta, que está cerrado. Y evidentemente, ya topando la provincia de Imbabura, que es una provincia eminentemente turística, se ve bloqueada. El día de ayer, inclusive recibí el mensaje vía WhatsApp de que pedían que se comparta. Algo que ya lo vivió Cuenca en el 2019, con la falta de oxígeno en los hospitales, pidiendo que el hospital de Otavalo está prácticamente sin oxígeno y que hay pacientes allá que lo requieren. Entonces, que se abran corredores humanitarios, porque aquí ya pasamos al otro lado. Hablamos de derechos, esa es la palabra que nos encanta, pero el primer derecho que tenemos que defender es el derecho a la vida. Y ese no puede ser negociado. Y el derecho a la vida incluye la salud. Efectivamente, pero para recordar un poco la historia, y tomando el refrán que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, Rodrigo, en el 2019, a propósito de pérdidas, sin contar las pérdidas humanas que son las más importantes, en pérdidas económicas, en el paro del 2019, el Banco Central registró pérdidas económicas por 821 millones. En el 2022, 3 años después, 1.115 millones. En el 2025, 3 años después, hasta el momento, no sé si esta cifra está actualizada, 42 millones de dólares. Yo entiendo que esto sigue subiendo cada día. ¿Quién responde por esto? ¿Quién paga todo esto? Directa o indirectamente, nadie responde, pero lo paga el ciudadano de a pie. Y estas pérdidas son las pérdidas cuantificables dentro del sector formal de la economía. Si yo te hago una relación con respecto al tema de la producción de leche, la producción de leche, el 40% está identificado y está cuantificado, pero hay un 60% de producción que no tenemos claro qué está sucediendo, a dónde está. Sabemos que no está saliendo a mercados porque no hay vialidad para hacerlo.
Sabemos que en otros casos, porque tampoco hay mercados a donde salir. Caso de Imbabura, el caso del Cajas, porque Cayambe se abre y se cierra, Tabacundo de igual manera. Pero esa producción que no es una producción formal, tal vez vamos a medir qué pasa con los restaurantes, los hoteles de la zona de Imbabura. Pero la gente que tiene los Airbnbs, que no están recibiendo gente, es grandes, medianos, pequeños, tampoco están perdiendo. ¿Está cuantificándose esto? Los comedores se están cuantificando, donde paran los puestitos de carretera. Todas esas de ahí también son pérdidas. Y cuando hablamos de estos 2.000 millones de dólares del 19 y del 22, estamos hablando de pérdidas estimadas del sector más formal de la economía. Pero hay un sector adicional que es el sector de a pie, que es el sector que está perdiendo. ¿Qué es lo que pasa con esa gente que no consigue las medicinas y su salud se ve deteriorada? ¿Qué es lo que pasa con esta gente que se queda sin agua potable, como sucedió en el 19 en Ambato y como nuevamente se atacaron las fuentes de agua y los ductos de agua potable en Imbabura ahora? Y hemos visto zonas que están 15,000 ciudadanos que no tienen agua, que ya parece que están recuperándose. Ese tipo de actos son altamente cuestionados, evidentemente son actos de terrorismo, no hay donde perderse, pero también hay una población que está clamando por algo. Y yo creo que ahí hay que hacer una investigación un poco más profunda. Si bien estoy seguro que va a haber alguna potencial de narcotráfico, contrabando, minería ilegal dentro de las manifestaciones y dentro del financiamiento, también hay otras personas que están ahí por otras razones. Así es. Ahora, algunos presionados, otros por la voluntad de hacerlo. Ahora, Rodrigo. Y cuando vemos el tema de contrabando de combustibles, me llama la atención que la zona más caliente, donde el contrabando sigue bramando y donde el margen de diferencia es abismal, es la zona sur del país, donde no vemos ningún tipo de conflicto. Porque no nos olvidemos que el diésel en Ecuador subió a 2.80, en Colombia está a 2.70, allá se está quitando un negocio, pero en el sur el diésel en el Perú está a 4.20 más o menos. Entonces ahí como que las cosas están más tranquilas porque el negocio se mantiene. Y ahí sí podremos corregir esta situación. Así, esa sería la reflexión. Ahora, para cerrar este interesante diálogo, Rodrigo, ¿cuál es la salida en este momento? Tenemos unos pocos segundos. ¿Cuál es la salida en este momento? Porque claro, se comienza a hablar del diálogo, se comienza a proponer el diálogo, pero ya el presidente o la vocera del presidente ha dicho no vamos a dar marcha atrás en el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Entonces, ¿por dónde tendría que girar este diálogo? Completamente de acuerdo que no se dé marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel. Y de hecho, acabo de aclarar que se redujo el subsidio, no se eliminó, con respecto a lo que tenemos en Perú. Pero eso no exime que se abran puertas de diálogo. Porque si no vamos a dialogar, ¿a qué vamos a apuntar? ¿A que la sociedad civil reaccione y se vaya en contra de los manifestantes, pueblo contra pueblo? ¿Vamos a esperar el desgaste? ¿El desgaste de quién primero? ¿Quién aguanta más? ¿El gobierno o los manifestantes? Y mientras todo ese desgaste se da, el ciudadano de a pie de las zonas de mayor impacto sigue golpeado, y el ciudadano de Quito, de Cuenca, de Ambato, de Riobamba, de Guayaquil, que se abastece de productos que sale de la zona norte, se verá abocado a tener escasez de productos en algunos casos, pero fundamentalmente por efecto de baja de oferta y especulación, pagar unos costos muchísimo más altos por los productos a los cuales quiere acceder. El caso de la papa particularmente. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Interesantes criterios, importantes criterios. Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, analista económico y político, por acompañarnos. Que tenga un muy buen día, Rodrigo. De igual manera, Fernando, y excelente día para la zona sur del país. Abrazos. Bien, vamos a